gracias a Papá Dios, que nos permite estar saludables para venir a conversar, dialogar, socializar, plantear algunos temas. Es interesante ver cómo abordar algo que pueda beneficiarnos. Estamos finalizando un año que ha sido muy complejo, muy difícil para la sociedad dominicana, especialmente para los sectores desposeídos, los sectores más vulnerables, porque hemos visto acontecimientos crueles desde el punto de vista humano, pero también en el ámbito económico, en el ámbito social, cultural, varios ámbitos. Y es algo fundamental que reflexionemos acerca de lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y podría o pudiera acontecer, dependiendo de la actitud de cada uno de nosotros. Por lo tanto, al concluir un periodo importante, es como para que pensemos un poquito más, profundicemos, ver qué es lo que demanda nuestra sociedad. Ahora, hace algunos instantes, estaba participando en un evento sumamente importante. Decenas de ciudadanos y ciudadanas, dirigentes comunitarios de acá de Mao, con una entereza, con un nivel de identidad con lo bueno, con lo que nos ayude a avanzar, a mantenernos conscientes de que nos necesitamos entre sí, dispuestos a contribuir, a trabajar de manera espontánea, gratuita, disponiendo de gran parte de su tiempo, de su esfuerzo y algunas veces hasta de sus propios recursos para trabajar por el bien suyo y de los demás, especialmente a través de organizaciones, instituciones, entidades, en representación de niños, jóvenes, adultos, envejecientes, de sus respectivas demarcaciones. Me estoy refiriendo al Grupo Social Comunitario de Mao, que ha venido haciendo un gran trabajo. Delegados ante una asamblea para constituir formalmente ya lo que es la entidad legal, dando sus propios estatutos, una asamblea estatutaria, asamblea para incorporarse. Pensamos que sí, que eso ayuda. Tenemos que fortalecernos y si estamos legalmente instituidos, entonces tenemos derechos, así como tenemos deberes. Y en nuestro rol como presidente de la comisión, que ellos gentilmente decidieron que nosotros les ayudáramos, trabajáramos en conjunto, entre amigos, hermanos, compromisarios con el bienestar del colectivo, pues nosotros con mucho gusto lo hacemos y cada vez que sea necesario, si está a nuestro alcance y si podemos ser útiles, pues ahí estamos. Porque sabemos que de manera sincera, con mucha honestidad, con mucha integridad, buscando un interés social, comunitario, colectivo, podemos lograrlo. Ahora, individualmente es muy difícil. O un grupo en particular también. Ahora, ya un conjunto de organizaciones está compuesto por unas 32 organizaciones, una federación, y está propensa a avanzar, no solo entonces ser de Mao, sino también ver en qué medida puede expandirse a los distritos municipales, a los demás municipios de la provincia. Y de eso es que se trata, seguir creciendo. Y si nos fortalecemos y trabajamos internamente y podemos contribuir para trabajar en otros lugares, pues creo que sí, que pueden lograrlo. Y podemos. Y evitar esos intereses que algunas veces nos llevan a buscar beneficios
particular, hay personas que quieren filtrar la parte política o la parte religiosa o por algún interés personal, grupal, o algo que le pueda hacer daño. Entonces no. Tenemos que ser sinceros, solidarizarnos con lo bueno, seguir luchando con nuestros niños y jóvenes, ayudarnos recíprocamente, proteger nuestros envejecientes. Y ahora en diciembre, entonces, ver en qué medida podemos juntarnos, conversar, dialogar, compartir un jengibre, tal vez una cena, un almuerzo, un traguito, lo que fuese, pero que de alguna u otra forma podamos conversar, reencontrarnos y valorarnos para evitar que muchos de nuestros jóvenes se nos corrompan, se nos desvíen, se nos perviertan y al final entonces vemos la desgracia con jóvenes en nuestras cárceles o en el cementerio o con una conducta muy extraña en la sociedad y los padres sufriendo, especialmente las madres, los parientes, los vecinos, los amigos. Vamos a evitarlo. Pero para esto tenemos que dar el ejemplo. Cada vez que tengamos en nuestras manos la posibilidad de reflexionar antes de tomar una decisión, hagámoslo. Cuando tenemos elecciones, por ejemplo, ya sea en un grupo, una organización, institución, y si se trata de política, mucho más, a lo interno de los partidos. Y ya como tal, si vamos a escoger a alguien para que nos represente en un distrito municipal, en un municipio, en una provincia o en el país, hagamos un gran ejercicio de reflexión, de análisis, para que ese paso que demos, otorgándole todo el poder de nuestra parte, para que nos represente 4 años, tiene que ser una persona digna, tiene que ser una persona responsable, tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona creíble, tiene que ser una persona digna, solidaria, amable, consecuente, tolerante, con visión, con capacidad, con entereza, con cualidades, condiciones, atributos, personas buenas, personas sensatas, personas sensibles, personas comprometidas, personas unitarias, cuya solidaridad y disposición a servirle a la población haya sido algo que nos pueda llevar a analizar con la posibilidad de escoger a esa persona, no importa cómo se llame, no importa el apellido, con sus hechos, y que si lo que haya dicho lo haya cumplido o no. No podemos seguir escogiendo cualquier persona por ahí, porque venga a abusar de la condición por la escasa calidad educativa que tenemos, tal vez por la ignorancia, por la ingenuidad, algunas veces por el concepto muy extraño que podamos tener de lo que significa el desarrollo, el bienestar, la prosperidad, el éxito. Cómo nos involucramos en esos procesos para mejorar todo, para ayudar a mucha gente que está en la extrema pobreza, en la indigencia, en la pobreza. ¿Cómo podemos llevar un hombre porque ande por ahí comprando conciencia? Porque le entregue dinero a sus propios hijos, a sus hermanos, esposa o esposo, amigos cercanos,
distribuye tantos miles de pesos, el otro distribuye tantos miles, decenas de miles, cientos. Eso no es posible, eso no es democracia. Un objetivo esencial que debe perseguir una sociedad en democracia, y esa sociedad integrada por instituciones, organizaciones, entidades, por personas, pues no podemos permitir que nos utilicen como animales o como mercancía, que alguien va a un supermercado a comprar una libra de esto, o a comprar un huevo, un aguacate, un plátano. Sí, porque cuando una persona es capaz de aceptarle, no importa la cantidad de dinero que sea, a alguien para votar por esa persona, entonces inmediatamente está perdiendo su integridad, su ética. Como ser humano ha perdido muchas de las condiciones fundamentales que tenemos. Entes y seres reflexivos, que podemos prever, analizar, sistematizar, planificar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, estos elementos pueden llevarnos a mejorar como sociedad. ¿Qué sentido tiene para una sociedad escoger un hombre porque invierta 2 o 3 millones de pesos, llegar a un cargo, y desde allí ver la parte económica por encima de lo social, por encima de lo educativo, por encima de la salud, por encima del medio ambiente, por encima de las condiciones fundamentales que conforman la persona y la sociedad, las organizaciones? No tiene sentido. Nunca olvidemos que cuando una persona, no importa quién sea, comienza a distribuir dinero porque aspira a un cargo, esa persona es porque no tiene las cualidades ni las condiciones y no ha hecho el trabajo para contar con el respaldo espontáneo, libre de la comunidad. Si alguien usted ve, no importa quién sea, de qué partido sea, de qué pueblo, si una persona usted ve que está distribuyendo dinero para llegar a un cargo, es porque no tiene las condiciones, las características, ni las cualidades, ni los méritos, porque no le ha aportado lo que la sociedad ha deseado, y entonces lo que nos quiere es impresionar, engañar, abusar de nuestra condición. Llámele tanto a fulano y ya le compré el voto. No fue el voto que le compraste, fue la conciencia. Y cuando una persona es capaz de vender su conciencia, es capaz de vender cualquier otra cosa. Y si vende la suya, vende la de un hijo, vende la de su esposa o esposo, vende la de su hermano, la de su padre, su madre. Porque lo más preciado de un ser humano, de un ser viviente, es la vida como tal. Y si es capaz de vender esa vida, ¿de qué no sería capaz? Entonces, si esos individuos, hombres y mujeres que ustedes ven por ahí, que llegan a los cargos por haber invertido millones de pesos utilizando la política como un negocio, pues ese tipo de personas debe ser que empresario. Instalar un negocio, un colmado, un supermercado, un colmadón, una pulpería, y entonces ahí vender. Compra y vende, compra mercancía, no personas. Si usted es capaz de permitir que lo traten como una mercancía cualquiera, allá usted. Pero va a ser una persona que va a perder respeto. Y si algo un ser humano debe preservar es que se le respete, que se le considere con dignidad, como persona íntegra, como persona creíble, como una persona responsable. Si no, entonces a partir de ahí, el concepto que va a tener esa persona, ese grupo, y que lo va a promover hacia la sociedad, es lo peor. Y si a usted no le hace nada, no le importa que hablen mal de usted,
porque usted se vendió, es parte de la degeneración que estamos observando en nuestra sociedad. Porque ocurre que si usted como adulto o yo hacemos lo que no queremos que hagan nuestros hijos, entonces estamos perdidos. Porque se supone que si nosotros no queremos que nuestros hijos cometan tal error, pues nosotros no podemos cometerlo, porque ya los años, las experiencias, las vivencias, los escenarios donde nos hemos desenvuelto nos deben permitir entender que debemos ser lo más correcto posible. Porque eso que estemos haciendo va a ir conformando la personalidad como tal de nuestros jóvenes y niños. Y si queremos una sociedad mejor, entonces tenemos que dar pasos firmes. Mientras usted vea determinados personajes por ahí para las elecciones, con paquetes de papeletas de las distintas denominaciones, en bultos, en fundas, en carteras, en maletines, distribuyendo dinero en elecciones, y esos son los que dicen que son democráticos. Y esos son los que dicen que son líderes. Y alguna gente se lo compra, y son gente buena, no, pero por favor, vamos a pensar con seriedad. Ustedes ven eso de que votar por los partidos, en algún tiempo, dentro de alguna etapa de la sociedad dominicana, se pudo empezar en esa parte. Bueno, si nuestros padres son de tal partido, vamos a votar por tal partido. Ya eso ha venido terminando o debemos terminarlo. Porque ocurre que muchos partidos lo que quieren es llegar al poder independientemente de cómo sea, y buscan personas, y si tienen muchísimo cuarto, mejor, independientemente de cómo lo hayan conseguido. Las consecuencias las sufre la sociedad. Mientras tanto, muchos de ellos viven muy bien, les ha dado muy buen resultado, porque han estado acumulando muchos millones, bienes muebles, inmuebles, etcétera, en detrimento de la sociedad dominicana. Entonces no podemos permitir, si queremos una sociedad más desarrollada, más próspera, más democrática, más participativa, más decente, más vivible, tenemos que comenzar por nosotros mismos y dar muy buenos ejemplos y orientar de la forma más correcta posible a nuestros jóvenes. Nosotros cuando luchamos siempre por traer a Mao el ayuntamiento juvenil e infantil y luego profundizar al más alto nivel y proyectar a estos jóvenes hacia muchos municipios, provincias del país, y luego traer jóvenes de distintos países desarrollados, ya graduados de universidades, para que vinieran a ayudarnos al fortalecimiento del liderazgo de nuestros jóvenes acá en Mao. Pero qué riqueza hemos perdido, qué riqueza hemos perdido. Ya habíamos hecho 2 elecciones. Cada 2 años íbamos a elegir los jóvenes para que ellos tuvieran su síndico juvenil, su vicesíndico juvenil, sus regidores juveniles, tesorero juvenil, secretario municipal juvenil, los distintos departamentos dirigidos por jóvenes, con un concepto claro de que debían administrar correctamente los recursos, que debían trabajar en equipo, que debían investigar, hacer investigaciones, ¿verdad? Y con esos datos planificar, porque ellos son jóvenes y tienen que entender que les quedan muchos años de vida y que debían involucrarse. ¿Para qué? Para planificar a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las aspiraciones de los jóvenes? Son diferentes a las aspiraciones de los adultos. Y las aspiraciones de nuestros niños también, que
por su corta edad, su inmadurez, no la pueden manifestar, pero si los vamos llevando a un escenario junto con los jóvenes, fíjense que todos nuestros niños y jóvenes, desde 1 hasta 18 años no cumplidos, participaban activamente con nosotros. Y cuando hicimos la primera elección, en el año 2004, eso fue algo extraordinario, con la participación de todas nuestras escuelas, colegios, liceos, juntas de vecinos, centros. Una actividad hermosa, aplicando equidad de género, pensando en función de un trabajo en equipo. Luego que cumplieron los 2 años, entonces hubo elecciones otra vez para elegir el nuevo gobierno municipal juvenil en Mao, y lo hicimos antes de salir en el 2006. Y fueron escogidos jóvenes talentosísimos que muchas veces cuando nos encontramos ya hoy día son grandes profesionales, intelectuales, técnicos. Otros son hombres y mujeres muy conscientes de lo que pudieron entender y aprender y cómo lograr una sociedad limpia, una sociedad con calles sin hoyos, sin basura en la calle, cómo manejar los desechos sólidos, cómo orientar a sus propios padres, y como lo estamos haciendo en coordinación con los maestros, entonces los maestros ayudando al ayuntamiento juvenil en las aulas y en las asambleas de padres y madres de las escuelas, los cuales abordaban el tema también. Entonces así logramos que en Mao no hubiese basura. Incluso nosotros calendarizamos ese servicio y todas las familias en Mao sabían el día que iba a pasar el camión por el frente de su casa, sin fallar. Y subdividimos el territorio en zonas, en 6 zonas en aquel momento, y establecimos los días. El lunes una parte de lo que iba a pasar por tal sitio y por tal sitio, el martes por tal sitio, y así. Y participábamos 1 o 2 veces a la semana. Pasaba el camión por el frente de su casa y mandamos a confeccionar 11.000 fundas plásticas grandes con el logo del ayuntamiento y con la unidad de gestión ambiental municipal conformada por técnicos graduados en el área con un criterio interinstitucional. Entonces fuimos a las distintas escuelas, colegios, liceos, juntas de vecinos, centros de madres, a las distintas asambleas. ¿Para qué? Para darles una charla, un ingeniero agrónomo, dar una charla acerca de la importancia que tenía el guardarnos los desechos sólidos, la basura, en esas fundas, porque ahí íbamos a evitar las pestilencias y la hediondez, la podredumbre. Íbamos rápidamente a tomar las fundas, las tirábamos al camión y seguíamos. Entonces íbamos a consumir menos combustible, porque si antes con pala tenían que tirar la basura en el camión, ahí duraban 10 o 15 minutos, ahora, teniendo los desechos en las fundas, solo iban a durar 2 minutos o 3. Por lo tanto, íbamos a evitar el consumo de mucho combustible, pero además evitaríamos la contaminación, la humareda que regularmente se produce con esos camiones ya con muchos años de vida laboral. Y por otro lado, entonces, si antes se iba en 15 minutos a una vivienda o 2, ya cuando nos guardaran los desechos en la funda, íbamos a ir a 10 o a 15 viviendas. Es decir, íbamos a agilizar el proceso. Entonces, esto fue bien entendido. ¿Por qué? Bueno, porque trajimos el presupuesto participativo municipal.
y le dimos participación a todas las organizaciones, instituciones, entidades. Formamos un formidable equipo que se llamó la Red de Observadores Comunitarios. Y con los más avanzados, mejor entendido, comprendieron mejor el proceso, formamos la Red de Educadores Comunitarios. Y cada vez que había la posibilidad de construir alguna obra, entonces esa obra, ahí en ese sector, formábamos la Comisión de Auditoría Social, un comité de obra. ¿Cuál era la función de ese comité? Integrado por personas de ahí. No es de que iba a estar el síndico, o un regidor, o un empleado del ayuntamiento, no. Dirigentes comunitarios, personas de ese lugar, para garantizar la calidad de esa obra. No garantizarle 1% al síndico, Antonio dice, no, porque nosotros no andábamos buscando comisiones, ni por ciento de la obra, sino calidad, de forma tal que la vinculación entre los comunitarios y el responsable de la obra con la autoridad era fundamental para garantizar la calidad en las obras. ¿Por qué? Bueno, porque esas obras son de la comunidad, no de un síndico, no de un regidor, no de un funcionario municipal, ni de nadie en particular, ni del presidente de la República, sino de la comunidad. Y es esa comunidad que debe garantizar que la obra que se haga con calidad, no para garantizarle bienestar a la autoridad, sino bienestar al conjunto, al colectivo, a quienes vivan en ese sector. Y en la medida de lo posible, buscábamos personas de ese mismo sector o de esa misma zona para asignarle la obra, por ejemplo, un maestro constructor para que buscara personas de ahí mismo, porque eso garantizaba calidad. ¿Por qué? Bueno, porque los moradores de ahí le iban a exigir un buen trabajo y esa persona se iba a esmerar porque formaba parte de la obra y se iba a beneficiar incluso de la misma, pero además iba a estar evaluado, controlado, supervisado, le iba a dar seguimiento los mismos moradores de ahí. Imagínense con qué moral esa persona, si no hacía la obra con calidad, se iba a mantener después de terminada la obra. Eso garantizaba calidad, seguridad en el trabajo. Y después que terminaba la obra, muchas veces esa misma organización de ese sector escogía una persona para que le diera mantenimiento permanente a canaletas, por ejemplo, pagada por el ayuntamiento, pero supervisada por esas organizaciones. Y si había algún tipo de inconveniente, esas mismas organizaciones, entonces, al supervisarlo, nos decían si estaba cumpliendo con su deber o no. Pero además, nosotros asistíamos a algunas de esas reuniones, de las asambleas, para que nos dijeran cuál era la situación del sector. Y permanentemente íbamos. Y eso lo hacíamos en cada una de las zonas. Y en esas zonas entonces estaba la representación de los distintos sectores. Y hacíamos asambleas sectoriales, y luego hacíamos asambleas zonales, y luego hacíamos la asamblea municipal, con la representación de esas zonas que al mismo tiempo representaban los sectores. ¿A través de qué? Del comité de seguimiento del presupuesto participativo. Seguimiento y control que conforme a la ley 17607 que rige la municipalidad dominicana, el síndico, en este caso ahora el alcalde, debe reunirse por lo menos una vez cada mes con los miembros de ese comité de seguimiento y control. Y se supone que en el municipio hay un consejo de desarrollo económico y social, un consejo de desarrollo como tal, y que si tiene una planificación y sabe exactamente cuáles son los objetivos, las metas, cuáles son las acciones, los responsables, todo, entonces podemos darle continuidad, irlo supervisando, y esto nos puede ayudar bastante al desarrollo del colectivo de la municipalidad. Entonces, vinculando todos estos sectores y orientándole, sí, porque
al tiempo que establecíamos este tipo de vínculo, conformamos un órgano de difusión diario, de lunes a viernes, una hora, para que las autoridades municipales trabajaban con nosotros, encabezadas incluso por nosotros, íbamos permanentemente a ese programa, se llamaba Los Municipalistas Podemos planificar, podemos trabajar juntos, podemos administrar los recursos de manera correcta, podemos vincular a la niñez, podemos vincular nuestros jóvenes, podemos vincular de manera directa el deporte, podemos vincular la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente. Era una conexión. Esto aplicado en el municipio, pero proyectado a la provincia, a la región, al país y de alguna manera al exterior, porque conformamos un proyecto de ciudades internacionales hermanas. ¿Para qué? Bueno, para nosotros aprender de ellos y que ellos humildemente pudiesen aprender algo de nosotros. Nosotros buscar recursos, buscar reivindicaciones para mejorar la condición de vida de nuestra gente. Y ellos también podían hacerlo, porque son comunidades diferentes, pueblos diferentes, con cultura diferente, idiomas, en muchos casos idiomas diferentes. Por ejemplo, el caso de Hartford, en los Estados Unidos, que todo el mundo sabe el beneficio que obtuvo Mao, especialmente a través de los bomberos. La cantidad de equipos, de unidades vehiculares, de mangueras, de cascos, bueno, la formación de nuestros bomberos, todo aquello. Y con el caso de Mayagüez y en Puerto Rico, que lamentablemente dejaron caer todo aquello. Las autoridades que nos sustituyeron en el municipio, pues ya teníamos todo esto preparado, incluso con Providence en Estados Unidos, ya para hermanarnos, listo, todo estaba preparado. Con Málaga en España, incluso en 2 ocasiones, los alcaldes de allá mandaron un técnico y un concejal a Mao para dar los pasos pertinentes y así nosotros hermanarnos. En el caso de Panamá, en el caso de Costa Rica. ¿Qué quiero entonces plantear con esto? ¿Qué podemos lograrlo? Por ejemplo, en estas organizaciones nuestras, vinculadas con el gobierno local, dependiendo del concepto que tengan las autoridades, pues incorporadas, podríamos estar consiguiendo muchos recursos en esos países desarrollados. Hay millones de euros, hay millones de dólares disponibles para los países en proceso de desarrollo o países atrasados del tercer mundo a través de sus gobiernos locales, las instituciones, las organizaciones legalizadas que existan. Y puedo humildemente decir algunos, por ejemplo, nosotros logramos firmar muchos convenios con la Unión Europea, incluso conseguimos el dinero para el matadero municipal. Conseguimos el dinero para la remodelación del salón de sesiones de nuestro ayuntamiento. Conseguimos el dinero para patrocinar todo lo relacionado al plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años. Las conexiones, y firmamos convenios, por ejemplo, con la ETZ alemana, con Fundemuc española, con UNICEF de Estados Unidos. Visitamos en algunos lugares y entonces logramos que nos patrocinaran, por ejemplo, el presupuesto participativo, nos patrocinaran el ayuntamiento juvenil e infantil, nos patrocinaran esos jóvenes que traíamos, por ejemplo, de Alemania, de Italia, con todos los gastos pagos. Nosotros aquí apenas les facilitábamos la alimentación, pero todos esos pactos, convenios, esas relaciones, todas se terminaron. Las autoridades que nos sustituyeron la dejaron acabar, lamentablemente, ¿verdad? Esa proyección que llevábamos y esas conexiones. De todos modos, lo que hacen unas autoridades uno lo respeta, aunque no lo comparta, porque para eso entonces nos exponemos a la población votante para que escoja a los hombres y las mujeres que entiendan, puedan representarnos con mayor dignidad y para mejorar nuestra condición de vida. Entonces, esa decisión, por eso es que queremos que la decisión sea correcta, que sea espontánea, que si el voto es secreto, es unipersonal, conforme a la propia convicción de la persona, entonces no se nos deje engañar, porque posteriormente una serie de acciones nos van a hacer daño.
como colectivo. Porque si le hiciera daño a la persona que se vende nada más, pues responsabilidad de él. Ahora, con esa acción arrastra sus hijos, sus familiares, sus amigos y al colectivo en general. Entre otros aspectos que tenemos que seguir reflexionando. Pero nuestro director nos tiene algunos videos que, como siempre, seleccionamos para compartir con ustedes, a ver en qué medida nos ayudan en este proceso de conocimiento, de comprensión, de reflexión. Adelante, señor director. Que los dominicanos en el exterior, sin darse cuenta, también hayan sido mordidos por la cobra que regó todo su veneno en el Senasa. Figuran con procedimientos que nunca se realizaron, gente que tiene décadas sin venir al país, hasta con de altas, internamientos, procedimientos. Aprovechen para buscarse, señores, porque es que no sabemos hasta dónde llegó ese veneno de la cobra del Senasa, que parece que lo expandió hasta sin fronteras. Llueven las denuncias. Qué lamentable que los dominicanos en el exterior, al igual que muchos aquí, tengan que elevar su voz para decir que aparecen sus nombres, sus seguros, con medicamentos que nunca recibieron, con operaciones que nunca se realizaron, con procedimientos que jamás pudieron realizarse porque no padecen esas enfermedades. Ni las fronteras frenaron la cobra del Senasa, y pensar que aquí se jactaban mucho hablando del plan Larimar, de las sucursales del Senasa a nivel internacional, y parece que eso era un anzuelo para seguir pescando víctimas dentro de una estructura mafiosa que sobrepasó los límites. Imagínense ustedes, no solo era el caso de quienes vivimos acá en el país, sino que abarcó muchos dominicanos en el exterior que creían que no habían pasado por ningún proceso y que aparecían con operaciones, señores, eso es una verdadera barbaridad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Por eso les digo, reflexionemos, tenemos que evaluar el tipo de personas, especialmente los que nos representan, tanto en el ámbito nacional, como provincial, como municipal, como distrital. Y depende en gran medida de nosotros, porque después que están ahí, hacen diablura, se benefician y perjudican una gran parte de este hermoso pueblo dominicano. Vamos con otro señor, director. Si una carretera te la sobrevalúan, que se lleven preso a todo el que participó en ese quema, pero te dejaron la carretera. Ahora, ¿qué dejó la corrupción de Senasa? Muertes. ¿Quién le devuelve la vida a las muertes del caso Senasa? No hay forma alguna. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Senasa es lo más indignante que haya pasado, porque es lo único que ninguna cárcel va a poder devolver, que es la vida de todos los afectados. Oye. Es parte, bueno, no podemos estar de acuerdo con la corrupción bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Y los corruptos deben ir a la cárcel y también devolver todo lo que le llevaron al pueblo dominicano, porque eso va en detrimento de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros envejecientes, de nuestros hombres, bueno, en términos generales. Parte de la problemática educativa que nosotros tenemos, el bajo nivel de la calidad educativa nuestra, que siempre estamos en uno de los últimos lugares. Una de las razones es precisamente esa, que algunos más los dominicanos lo quieren concentrar mucha riqueza, vivir muy bien, sin importarle lo que acontezca, lo que ocurra con esos segmentos de la población integrados, conformados por gente buena, seria, honrada, trabajadora, pero con muchas limitaciones materiales, especialmente en el plano económico. Adelante, director, con otro. Nacional de la República Dominicana aprobó más de 15.000 millones de pesos en préstamos. 15.000 millones de pesos en préstamos.
La pieza rechazada por los representantes políticos opositores explica que ese préstamo devengará intereses semestralmente, o sea, pagados cada 6 meses por el gobierno dominicano, cada día 20 de abril y octubre hasta el año 2055, luego de que inicie la primera entrega el 20 de octubre del 2025. Entonces, de manera consecutiva, la Cámara de Diputados aprobó el jueves 2 proyectos de resolución que contienen acuerdos financieros con entidades internacionales, los cuales le permitirán al gobierno administrar un total aproximado de 15.000 millones de pesos para la ejecución de diversos programas. El Senado de la República las recibió repitiendo el procedimiento de urgencia, razón por la cual, ¿verdad?, pasan a disposición del presidente Luis Abinader. Siguen aprobando préstamos y más deuda. Ya le dije, eso se pagará hasta el 2055. Los préstamos que aprobaron en la Cámara de Diputados, que ahora llegó al Senado, y que fue aprobado también así, ayer, corriendo, aunque los opositores, la oposición no firmara, no aprobara, pero ¿qué pasa? El PRM es mayoría. El PRM es mayoría. Y estamos en una burbuja. Por eso le digo que en enero sí va a ser fuerte en el país. Los próximos años van a ser más fuertes económicamente, porque estamos en una burbuja. Cuando usted quiere tapar, cuando usted quiere hacer creer que todo va bien y las cosas no van bien, llega un momento en que eso explota. Y eso es lo que vamos a ver que va a suceder en la República Dominicana. Entonces la pregunta, ¿para qué todo ese dinero? Estamos hablando de 15.000 millones de pesos que aprobaron, pero vamos a ver en un momentito, a ver qué ocurrió ya dentro del marco del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Esto hay que reflexionarlo hoy, mañana, pasado, si hay que ser reiterativo, serlo. Pero que tenemos que concientizarnos, tenemos que saber que cada dominicano es corresponsable de ese tipo de decisión. Nosotros necesitamos diputados y senadores que asuman su rol en función del país, en función de las respectivas provincias que representan. Pero lamentablemente en nuestro querido país, en nuestra querida República Dominicana, se obedece más a la parte política. Bueno, si el presidente mandó un proyecto, como tiene mayoría, fue aprobado. En muchos casos sin ni siquiera leerlo. Las provincias, las personas de las provincias, debemos estar dándole seguimiento permanentemente a nuestros representantes. Y si descubrimos que nuestro senador, nuestros diputados, etcétera, no han sido capaces ni siquiera de leer, cuanto menos de analizar, que debían ellos recibir esos proyectos, venir a su provincia, reunirse con determinados sectores para ver efectivamente si eso es conveniente o no para el pueblo dominicano. Pero muchos de ellos ni siquiera lo leen, simplemente levantan la mano porque lo envió el presidente. Nosotros necesitamos una democracia más fuerte, donde independientemente de que uno sabe que hay determinadas conexiones, intereses entre los miembros de un partido, pero la sociedad dominicana debe estar por encima de todo. Y si se reúnen con distintos sectores en las provincias, en el país, algo fuera muy diferente. ¿Para qué todo ese dinero que se ha cogido prestado y se cogerá? Vamos con otro director. 1.000 millones, por ejemplo, reportaba 1.000 millones. ¿Tú entiendes que el presidente lo sabía, lo tapó o se enteró después? Mira, ahí no iban a ir a régimen subsidiado. O sea, ya los pobres estaban incluidos en régimen subsidiado. Ahora tenemos el 98% de los pobres en régimen subsidiado, claro. ¿Y qué fue lo que metieron? Entonces se metían gente de clase media, clase media. ¿Por qué metieron? Cuando el presidente inicialmente dijo que no estaba quebrada Senasa, sino que había, que lo que hacía era falta de recursos. Yo no sé si él, yo no tengo los elementos de juicio para saber si en ese momento él tenía toda la información. Pero ya yo, por ejemplo, la tenía, que no siquiera trabajaba en el Estado. Yo sabía ya. ¿Cómo tú la tenías? Hay un tuit mío que se ha hecho muy viral en estos días, donde yo en el 2021 decía, en vez de reportar. Es parte de lo que la gente se pregunta. Bueno, pero señores, en prácticamente 5 años que las autoridades nacionales no se enteraran de lo que estaba aconteciendo en Senasa, los distintos organismos del Estado que tienen que ver, conocer exactamente lo que nos afecta y que debe mantener informado al presidente y él directamente qué hacía para, bueno, imagínense la intimidad, las relaciones que existían, pero además
la señora vicepresidente es la presidenta del gabinete de salud del país. Y se supone que tiene que haber algún tipo de conexión con el presidente, la vicepresidente, funcionarios, etc. La verdad es que entonces muchos sectores se cuestionan, pero ¿cómo es posible que no se tomaron las medidas pertinentes antes? Muchos hablan entonces de que fue una participación de los responsables de SENASA, pero para beneficiar a determinados funcionarios en aquel proceso de las elecciones, incluyendo al candidato presidencial. Es un problema muy delicado, ¿eh? Vamos con el último, señor director. Hasta los tataranietos de los tataranietos de los tataranietos de nuestros tataranietos quedarán endeudados en este país. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley que permitirá en este 2026 al gobierno endeudarse por más de 400.000 millones de pesos. Así como lo oyen, si en este 2025 le dieron duro a los préstamos, ahora en este 2026 le van a dar con más fe y con más fuerzas a los préstamos en esta nación. Dinero para que los políticos sigan quebrando instituciones, se los sigan robando y el pueblo pagando los déficits de todos estos robos que se están dando en República Dominicana. ¡Ay, mi madre! ¿Hasta dónde llegaremos? Oigan bien, supuestamente 15.000 millones de pesos de esos 400.000 millones serían utilizados para mejorar el transporte público de República Dominicana. 280.000 millones de esos más de 400.000 millones serían utilizados para pagar las nóminas públicas de las instituciones del gobierno que están llenas de botellas. Todo eso saldrá del bolsillo del pueblo, mientras los políticos de este país se siguen enriqueciendo, quebrando las instituciones, y los pobres, los jodidos, el pueblo, los que no ven ni un peso de esos, entonces tienen que pagar los préstamos. En menos de 2 horas aprobaron esa licencia para que el gobierno pueda tomar más de 400.000 millones de pesos en deudas. Esto se jodió. Las calles llenas de hoyos. Los servicios, ningunos sirven. Y préstamos, y préstamos, y préstamos. Y robos, y robos, y robos. ¿Hasta dónde, Padre amado, vamos a llegar en este país? Bueno, es parte de lo que les digo. Hay que pensar a profundidad, señores, hacia dónde va nuestro país. La presente generación y sobre todo las futuras generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bisoños, etc. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado, a ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios nos permite, pues volveremos el lunes a seguir conversando con ustedes. Les deseo muchos éxitos, mucha prosperidad, mucha tranquilidad, mucho sosiego, planificarse, ser austero, manejarse de la mejor manera. Sabemos que la situación económica está sumamente difícil, todo caro. Fíjense lo que se está hablando de la libra del pollo, que ya está por encima de 100, y hablan algunos de 120, de 250 y quién sabe. Ojalá que el gobierno tome las medidas pertinentes y defienda a este triste pueblo dominicano. Bueno, Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Bye bye. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche.
La Navidad llegó a Telenovisa. Siga viendo nuestra programación.